Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga a todos. Otra vez aquí en los jueves, en estos estudios que están fascinantes. Hoy día vamos a hablar acerca del misterio de Melquisedec revelado. Yo no sé si ustedes saben, pero hace 3000 años que se está tratando de entender quién es este personaje Melquisedec, que explica inclusive el que escribe las cartas a Hebreos, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. Eso es un misterio. Todo el mundo se pregunta cómo un ser humano puede tener estas características, y si ningún ser humano la puede tener, y más todavía cuando permanece para siempre. Quiere decir que en este momento el Melquisedec que habló con Abraham está presente, todavía está vigente porque sigue siendo con vida eterna. Entonces se hace pues un enigma, pero está escrito, se puede resolver, y eso es lo que vamos a tratar de explicar. Y he usado el texto de Génesis 14:7, donde empieza la primera manifestación de Melquisedec. Dice que cuando Abraham volvía de la derrota de Kedor Laomere y de los reyes que con él estaban, salió de Sodoma, salió el rey de Sodoma a recibir a Abraham al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces el rey de Sodoma sale a recibirlo porque él necesitaba a Abraham, quería recuperar pues la gente y los bienes que se habían llevado, y por eso sale a su encuentro. Pero entre su salida y la llegada de Abraham aparece Melquisedec. Entonces dice el verso 18, entonces Melquisedec, mientras que venía el rey de Sodoma, aparece Melquisedec, un rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino, pero antes notemos que Melquisedec no va al encuentro con Abraham. Más bien Abraham llega al rey y sacerdote Melquisedec y le bendijo, y Melquisedec lo bendice diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Este sacerdote del Altísimo tiene la autoridad para bendecir tanto a Abraham como bendecir a Dios, mostrando su alta posición espiritual, sacerdotal y real. ¿Y por qué Abraham se encontró con Melquisedec? Bueno, la respuesta está en el verso 22. Dice: he alzado mi mano a Jehová Dios el Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ahora, note que Abraham había invocado al Dios Altísimo, y el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, vino a bendecir a Abraham por su fe, por su confianza total en Dios el Altísimo. Por eso lo bendijo Melquisedec a ambos, no quedando duda que verdaderamente este Melquisedec pues era un sacerdote del Dios Altísimo con una alta capacidad espiritual y de poder para bendecir al Altísimo y a este Abraham, quien sabía que había levantado sus manos al cielo para pedir que Dios lo ayudara para recuperar a la familia. Entonces, frente a esa experiencia que ya Abraham tenía porque había tenido varios encuentros con Dios, entonces inmediatamente pues le dio a Abraham los diezmos de todo Melquisedec. Abraham reconoció la autoridad espiritual y la honra y lo honró como sacerdote, entregándole los diezmos.
Entonces, terminado todo lo relacionado con Melquisedec, una vez que se terminó ese periodo, mientras que venía el rey de Sodoma, aparece Abraham delante de Melquisedec, saca el pan y el vino, lo da, lo bendice, Abraham le entrega el diezmo de todo, termina ese episodio, entonces, dice, no, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y el rey de Sodoma no participó del encuentro de Abraham con el Melquisedec, rey de Salem. Creo que ni apareció, ni estuvo, para nada. Estos títulos no describen su vida personal de Melquisedec, solo describen su función. Entonces, Melquisedec era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, una persona, un ser humano. Su territorio fue el Valle de Sabe, el Valle del Rey. No se dio ninguna información sobre su destino. Melquisedec, rey y sacerdote, solamente era un modelo, pero no un sistema. Por eso que era rey y sumo sacerdote y rey de paz y de justicia. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, del hebreo Malki, mi rey, y Sedec, igual justicia. Y Hebreos añade rey de paz. Rey de paz pues porque era rey de Salem, entonces era rey de paz. Pero estos títulos no describen a una persona, sino la función sacerdotal. Melquisedec es un modelo del sacerdocio eterno, no un sistema terrenal como el sistema levítico. 2000 años después, periodo profético desde Abraham hasta Moisés, Yahweh habla con Israel en el Sinaí y les hace una propuesta. Si oyen mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Israel aceptó hacer la voluntad. Israel pasó a ser el pueblo y él su Dios, o Yahweh Elohim, lo estableció. Y también estableció su sistema sacerdotal, siendo Aarón el sumo sacerdote, y éste podía entrar al Santísimo una vez al año, y sus hijos eran los herederos del sumo sacerdocio, iniciándose el sacerdocio arónico y levítico. Los levitas tenían a su cargo el tabernáculo, el servicio de la casa, los sacrificios de animales, del rociamiento de la sangre, la enseñanza de la ley, el mantenimiento del culto, la representación del pueblo ante Dios, pero todos morían y eran reemplazados. Los sacrificios se hacían según la ley, pero no quitaban los pecados, solo los cubrían, y la Escritura lo dice claramente, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo que estás haciendo nomás es una copia, no es el original. El original está arriba. Hebreos 8:5. Israel nunca entendió que todo el sistema sacerdotal solo era una copia del original. Lo verdadero estaba más allá de lo temporal. Pero el pueblo persistió en cumplir la ley para justificarse. Pablo explica el problema de Israel diciendo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque la finalidad de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10, 3, 4. Israel aplicó su propia justicia, no la justicia de Dios, no aplicó fe, por eso fracasó bajo la ley. Hasta aquí vemos los dos niveles muy claros. El modelo eterno, que es del Melquisedec, rey, sacerdote, justicia, paz, modelo de sacerdocio del Hijo, su manifestación temprana del Espíritu de vida eterna. La figura temporal, Aarón y Leví, sacerdocio terrenal, sangre de animales, ritual continuo, limitado, imperfecto, sombra, no realidad, maestro, temporal, figura del servicio del Hijo. Aún así Yahweh anunció a su pueblo por medio de Moisés que vendría otro como él a quien deberían de oír. Siglos después, en la época de los reyes de Israel,
el Espíritu inspiró al rey David a declarar dos profecías que solo se cumplen en Jesucristo resucitado. La primera declaración está en el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí David no habla del Mesías en carne, habla de Jesús resucitado, el primogénito, sentado a la diestra del Padre. La segunda declaración del Salmo 10:4 está en el verso 4. Juró Jehová, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí Yahweh jura algo que no puede cambiar. Tú eres sacerdote para siempre. Jesús resucitado es sacerdote para siempre. Y su sacerdocio es según el orden de Melquisedec. El único Melquisedec conocido era el que le dio pan y vino a Abraham en Génesis 1:14. Estamos hablando de los que estaban pensando en la época de David cuando se estaba desarrollando el Salmo. ¿De qué sabían de Melquisedec? Pues lo único que sabían era la historia del encuentro con Abraham. Por eso David lo toma como modelo del sacerdocio eterno del Mesías resucitado. Las traducciones confirman que se trata de comparación, no de linaje. Por ejemplo, la Biblia Kadosh israelita dice, tú eres sacerdote para siempre para ser comparado a Melquisedec, rey de paz y sacerdote. La Biblia latinoamericana católica dice, tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec, rey de paz y sacerdote. Entonces, ambas traducciones dejan en claro que no se trata de un sacerdocio humano, no se trata de un linaje, no se trata de un descendiente, no se trata de un segundo sacerdote eterno, sino que Jesús resucitado es sacerdote, rey a la manera de Melquisedec, según el modelo de Melquisedec comparado con Melquisedec, porque el Espíritu de vida eterna fue quien se manifestó en un cuerpo humano como Melquisedec, rey y sacerdote del Altísimo. Entonces este es uno de los puntos más críticos, porque lo que menos nos han enseñado en la iglesia es acerca del Espíritu de vida eterna. Jamás. Yo tengo más de 40 años y nunca oí a nadie ni me enseñaron nada acerca del Espíritu de vida eterna. Lo que sí enseñaron y hasta ahora enseñan es que Jesús es el Hijo eterno, Yahweh o Dios es el Padre eterno, etc. Pero aquí Melquisedec es un ser humano que es rey y es sacerdote, pero es un ser humano. Aquí el asunto era qué espíritu operaba a través del cuerpo de ese ser humano. El cuerpo humano pues tiene madre, tiene padre, tiene nacimiento, tiene principio y fin. Pero ese que estaba dentro del cuerpo de Melquisedec, ese es el espíritu de vida eterna. Ese no tiene madre, no tiene padre, no tiene principio de día ni fin de días y permanece para siempre. Pero ellos nunca lo vieron así, solamente se concentraron en analizar a la persona. El punto central, las características eternas, lógicamente no pueden ser del hombre Melquisedec, sino del espíritu de vida eterna que lo habitaba. Melquisedec era un ser humano real, rey de justicia, rey de paz, pero las características que menciona Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de vida, semejante al Hijo de Dios, sacerdote para siempre, eso no pertenece al cuerpo humano, sino al espíritu de vida eterna que obraba dentro de él. El protagonista no es Melquisedec, el protagonista es el espíritu de vida eterna quien se manifestó ocupando un cuerpo humano. El escritor de Hebreos se centró en el personaje de Melquisedec, no en el espíritu de vida eterna. La razón, todavía no era tiempo de revelar al espíritu de vida eterna. Es increíble. Entonces hay dos sacerdotes, el Hijo de Dios y otro semejante a él. No, de ninguna manera. Hebreos revela que Melquisedec es un hombre, es un ser humano, pero las características eternas no son del hombre, sino del espíritu de vida eterna que lo habitaba. El espíritu de vida eterna fue quien bendijo a Abraham a través de Melquisedec,
bendijo al Dios Altísimo a través de Melquisedec, o por medio de Melquisedec, siendo él un rey y sacerdote del Dios Altísimo. La evidencia de que fue el Espíritu de vida eterna operando en cuerpo humano como Melquisedec lo revela, pues eso lo podemos revelado en Hebreos 7:3, dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de vida, semejante al Hijo. Eso solamente son características de alguien que vive eternamente, no de un ser humano. Por eso que el espíritu de vida eterna, el que era, se expresaba a través del cuerpo humano de este Melquisedec, y cuando él bendijo a Dios y bendijo a Abraham, no lo estaba bendiciendo un hombre de carne y sangre mortal, sino que hablaba el espíritu a través de Melquisedec, y era lo único que Dios podía recibir por el espíritu, la bendición, no por un cuerpo mortal. Aquí voy a dar los textos, por si acaso. Bien, veamos el orden cronológico de sus manifestaciones del Espíritu de vida eterna. Comenzamos con la revelación del profeta Miqueas, en el capítulo 5:2. Mira lo que dice el profeta Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, note, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Note lo que está diciendo, pues. Pequeña eres para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Quién es ese? Bueno, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese no puede ser un ser humano de ninguna manera. Ese que saldrá para ser Señor en Israel es el Espíritu de vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó en cuerpo humano como Jesús y Mesías, cosas que ningún ángel puede cumplir, y lo confirma Juan en su carta en 1 de Juan 1:1-2. Aquí está todo el centro para entender este tema. La revelación que hace el apóstol Juan en primera de Juan 1:1-2, donde explica claramente que el Espíritu de vida eterna que estaba con el Padre se manifestó corporalmente como Jesús, lo vieron, lo tocaron, lo palparon, y se encarnó como la palabra de Dios, como el Logos de Dios, como el Verbo de Dios, etc. Entonces, aquí está la clave cuando habla de sus salidas. Quiere decir que este Espíritu de vida eterna no solamente aparece en el cuerpo humano como Melquisedec, sino que hace otras apariciones antes de su última aparición. En sus salidas, pues son sus manifestaciones. ¿De dónde? Desde el principio, antes de la creación, desde los días de la eternidad, fuera del tiempo. Por lo tanto, no puede ser Yahweh, porque Yahweh no sale de nadie. No puede ser el Espíritu Santo, porque no se encarna ni toma cuerpo. El único que cumple esta descripción es el Espíritu de vida eterna, que ya lo explicó, ya lo reveló el apóstol Juan. La palabra que salió de Yahweh para hacer su voluntad y también como su simiente espiritual. Todo esto tiene texto y lo vamos a ver. Entonces veamos sus salidas del Espíritu de vida eterna en el orden cronológico lo más que se pueda. En Génesis aparece como la palabra de Yahweh que hace su voluntad, o sea, el Dabar en hebreo. El Espíritu de vida ejecuta toda la voluntad de Yahweh. Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas desde el principio. Aparece como el ángel de Yahweh, hablaba como Yahweh, juraba como Yahweh, recibía adoración, ejecutaba la voluntad del Altísimo. Ningún ángel creado puede hacer eso, solo el Espíritu de vida eterna funcionando o fungiendo como el ángel supremo de Yahweh o de Jehová. Las salidas como Melquisedec, sacerdote y rey. La primera vez que el Espíritu de vida eterna opera en un cuerpo humano fue en Melquisedec. Rey de Salem, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Lo que ocurrió con Abraham sintió la presencia de Yahweh, la misma que él ya conocía. Por primera vez entendió que entre Yahweh y él existía un sacerdote que mediaba entre ambos. Abraham nunca supo que había un sumo sacerdote. Él hablaba con Dios, Dios hablaba con él, hacían pacto, conversaban, se ponían de acuerdo, y nunca se supo que había un intermedio.
Cuando aparece este Melquisedec y le da pan y vino y lo bendice, él ha debido haber sentido la presencia de Dios, que le confirma que no estaba delante de un rey como de los que había alrededor, sino que este era algo especial. Traía algo especial y hablaba cosas muy fuertes, y eso lo convenció de que este era verdaderamente el sacerdote que él no había conocido nunca, pero que ahora lo estaba percibiendo. Entonces creyó y le dio los diezmos de todo. Melquisedec sabía que Abraham había levantado sus manos al Altísimo para recuperar a Lot. ¿Cómo lo supo? Si él nunca se habían conocido antes. Por eso que Abraham reconoció su autoridad espiritual, entonces le dio los diezmos de todo. ¿Cómo lo reconoció? Porque el mismo Abraham le dijo al rey de Sodoma que dice: yo he jurado delante de Dios que he levantado mis manos al cielo, y eso fue lo que le dijo este Melquisedec. Pero no se supo que dentro de ese cuerpo humano pues operaba el espíritu de vida eterna. Entonces el espíritu de vida operaba en los patriarcas y en los profetas, porque ellos de sí mismos no podían cumplir el propósito de Yahweh. Ni usted ni yo tampoco lo podemos hacer si el espíritu de Jesús no está en nosotros. Por eso el espíritu estuvo en Isaac, estuvo en Jacob, estuvo en José, Moisés, en Josué, como el príncipe del ejército de Yahweh, los jueces, los profetas, como Samuel, el rey David y en todos los profetas posteriores. Cada uno de ellos hablaba, guiaba, revelaba, ejecutaba la voluntad del Altísimo, porque ningún hombre puede hacerlo por sí mismo a menos que el Espíritu de Dios esté en él. Así también ocurre hoy con los creyentes. La iglesia, quienes tenemos el Espíritu de vida eterna, que nos hace aptos para vivir como hijos de Yahweh, entender y hacer su voluntad, aparte de la mente de Cristo que también nos ha sido dado. Su última salida del Espíritu de vida eterna fue su entrada a Belén, para recibir un cuerpo humano preparado por Yahweh como suyo, con el cual él podía hacer la voluntad de Yahweh. Eso le explica Hebreos 10:5. Sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Aquí se revela que el espíritu de vida eterna es la simiente espiritual de Yahweh, manifestado en cuerpo humano como Jesús. Yahweh unió su simiente espiritual, note esta parte, Yahweh une su simiente espiritual, que es el espíritu de vida eterna, con el espíritu humano, y se formó un solo espíritu, una sola voluntad y un solo propósito. Por eso Jesús nació del espíritu de vida como hijo de Yahweh espiritualmente. Esto tampoco lo enseñan en ningún sitio. Y por la carne nació como, pues fue aceptado como hijo filial, hijo de ley del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús no engendra hijos biológicos. Entonces cuando Jesús nace, no puede nacer hijo de Dios biológicamente. Entonces, ¿cómo llega a ser entonces hijo de Dios? Primero, porque Yahweh une su simiente, que es el espíritu de vida eterna, con el espíritu humano de Jesús en un solo espíritu. Ahí es donde nace Jesús del espíritu como hijo de Dios espiritualmente, y ahora sí, legítimamente, Yahweh es padre de Jesús en el espíritu, pero por la carne es solo su hijo filial, su hijo de ley. Este mismo principio que pasó con Jesús, que acabo de explicar, se repite igual con nosotros los creyentes. El cuerpo humano de Jesús fue preparado en María para la simiente espiritual, para que el espíritu de vida eterna pudiera cumplir la voluntad del Padre, tanto en espíritu como en cuerpo. Entonces le dan cuerpo para una doble operación. Hay cosas que el espíritu no puede hacer porque necesita un cuerpo, y hay cosas que solamente el cuerpo lo puede hacer y no lo puede hacer el espíritu. Entonces, como que había que hacer dos operaciones, una en carne y otra en espíritu, entonces le dan cuerpo al espíritu de vida eterna para que ahora como Jesús pueda hacer lo que él no puede hacer porque es espíritu. Esto no anuló en ninguna manera a Jesús, sino que le dio más bien conciencia de sí mismo, le dio identidad espiritual, le dio entendimiento y sobre todo ser hijo del Dios Altísimo. Este mismo principio se repite otra vez en los creyentes.
Lo que ocurrió con Jesús es el modelo de lo que ocurre con nosotros los creyentes. Así como Yahweh unió el espíritu de vida eterna con el espíritu humano de Jesús en un solo espíritu, lo mismo ocurre con nosotros. Por eso está escrito, el que se une al Señor, un espíritu es con él, no un cuerpo, un espíritu. ¿Y cuál es el espíritu de Jesús? Pues el espíritu de vida eterna. Y entonces el espíritu de vida eterna lo une con el espíritu humano del creyente, y ahí es uno nace del espíritu como hijo de Dios. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino. Entonces así es la manera como uno nace del espíritu, que tampoco, bueno, casi nadie lo enseña. Este nacimiento espiritual se produce en el momento en el que el oyente cree el evangelio de Jesucristo y por su fe nace del espíritu, porque es donde el Padre hace la operación de unir el espíritu nuestro con el espíritu de vida eterna. Por eso que nosotros ya tenemos vida eterna por el espíritu. Tendremos vida eterna por la carne a la resurrección. Igualito le pasó a Jesús. Jesús no tenía vida eterna en cuerpo humano. Y por eso que en la cruz muere y lo sepultan. Pero el espíritu de vida eterna, que es su espíritu, regresa al cuerpo de Jesús muerto, se une a él, se produce la resurrección en cuerpo espiritual. Ahora Jesús tiene vida eterna por el espíritu de vida eterna que lo resucitó. Ahora ese espíritu de vida eterna lo dan a los creyentes para que así como resucitó a Cristo de los muertos, también nos resucite a los creyentes en el día de la resurrección. Es un paralelo perfecto. Entonces los espíritus de los creyentes son unidos al espíritu de Jesucristo en un solo espíritu. Por eso que también somos nosotros hijos de Dios espiritualmente, pero en la carne somos hijos por ley, hijos filiales. Nacen del espíritu como hijos de Yahweh espiritualmente y sacerdotes en la carne y en la carne pasan a ser hijos filiales del Rey del Padre. O sea que no solamente nacemos del espíritu, sino que también nacemos como sacerdotes. Así como el hijo del rey nace príncipe, así nosotros que nacemos del espíritu, por el espíritu somos sacerdotes del Padre. Eso dice, pues, como está escrito en Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cuando dice el que nos perdonó, nos lavó nuestros pecados y nos hizo, o sea, en el momento en que uno está creyendo el Evangelio, acepta que es un pecador y se arrepiente, ahí es donde nos lavan los pecados y nos hacen sacerdotes, o no nos hacen sacerdotes en el momento en que nacemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo es sumo sacerdote y es rey, y es hijo de Dios. Si nacemos de su Espíritu, nacemos como hijos de Dios, como sacerdotes, y una vez que estemos en la resurrección, seremos parte del reino sacerdotal de Dios en Cristo. Si estoy hablando muy rápido, pues no sé si será mejor bajarle un poco la velocidad. Entonces, los creyentes nacen del Espíritu de Jesús como sacerdote del Padre, porque Jesús es el sumo sacerdote y rey en espíritu, en cuerpo resucitado. Así como el Espíritu de vida eterna hablaba, guiaba, revelaba, ejecutaba la voluntad del Altísimo en los patriarcas, los profetas y en Jesús mismo, así también opera hoy en cada creyente, porque ningún hombre puede hacer la voluntad de Yahweh por sí mismo. El creyente no vive por su fuerza, ni por su capacidad, ni por su entendimiento, sino por el Espíritu de vida eterna que habita en él, por el Espíritu Santo que lo guía, y porque tiene la mente de Dios, y porque le han dado espíritu de sabiduría y revelación, entonces, y porque tiene la palabra. Todo eso ayuda para que el creyente pueda desarrollarse en su vida espiritual y formar su carácter espiritual, cosa que sin eso es imposible hacerlo. Entonces esto no es extraño, porque la Escritura muestra que incluso no solamente el Espíritu de Dios y el Espíritu de vida eterna, el Espíritu Santo, también la Escritura muestra que los espíritus inmundos pueden entrar en un cuerpo humano, usarlo como su casa, hablar a través de él, manifestarse como si fuera la persona. Si espíritus inmundos pueden ocupar un cuerpo humano, ¿cuánto más el Espíritu de vida eterna que procede de Yahweh, que es santo, que es eterno, que es la simiente espiritual de Yahweh, no lo ocupará? Y lo ocupa porque le pertenece a Cristo, él lo compró con su sangre. Por eso Jesús fue habitado por el Espíritu de vida eterna, Jesús el Hijo unigénito, y también como Hijo primogénito. Si el Espíritu de vida eterna no resucita a Jesús, hasta ahora estuviera en la tumba.
Melquisedec fue habitado, ¿no? La persona de Melquisedec fue habitada por el Espíritu de vida eterna. Los profetas fueron habitados y guiados por el Espíritu de vida eterna. No todo el tiempo, hay tiempos en que los guiaba también el Espíritu Santo y el mismo Yahweh, pero sustancialmente el Espíritu era el que guiaba a todos estos hombres de Dios. Los creyentes son nacidos del Espíritu de vida eterna, y eso es lo que hay que tener bien claro, porque muchos se han quedado consolados con que han aceptado a Cristo o que se sienten cristianos, pero ellos deben de saber que espiritualmente están unidos al Espíritu de Cristo y que somos hijos de Dios por el Espíritu de Cristo. Por eso que sentimos que ya tenemos vida eterna, pero no en el cuerpo, pues tenemos vida eterna en el Espíritu. Tendremos vida eterna a la resurrección, cuando el Espíritu de vida eterna se una a nuestro cuerpo. Juan es el primero que dice la vida eterna. Nota lo que dice el apóstol Juan, ¿eh? Estamos hablando de después de 2000 años. Juan en su primera carta dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó corporalmente como Jesús, a quien palpamos, tocamos, hablamos y caminamos. Primera de Juan 1:1-2. Antes de Juan, nadie llamó vida eterna. Nadie en ningún momento identificó como la simiente espiritual. Nadie explicó su salida desde la eternidad. Nadie lo distinguió de Yahweh. Nadie entendió que él era quien operaba en Melquisedec, en los profetas, en Jesús. Juan es el que abre el misterio, pero ahora lo ha revelado el misterio, lógicamente, de Melquisedec y del Espíritu de vida eterna a la iglesia. Esto lo reveló hace 2000 años atrás. Y hasta ahora sigue siendo un misterio para muchísima gente. Tanto Melquisedec como el Espíritu de vida eterna. Cuando eso debería ser lo más común, lo más normal, saber, entender, conocer, vivir, interrelacionar con nuestro Espíritu de vida eterna. Sin embargo, permanece sellado, oculto para mucha gente. Tenemos ejemplos de espíritus que obran en los cuerpos como si fuesen suyos. La pitonisa, por ejemplo, de Hechos 16:16, era una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Toda la gente venía, consultaba y ella les hablaba. El espíritu hablaba por medio de ella, pero nadie sabía que estaban hablando con un demonio. Solo Pablo, que lo entendió, le molestó y lo echó fuera. El gadareno poseído de Marcos 5:9. Cristo le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Aquí Jesús revela que más de 1000 espíritus inmundos, una legión romana era como de 2000, operaban dentro de un solo hombre, controlando su cuerpo, su voz, su conducta, sus fuerzas y muchas cosas más. Cada espíritu tiene una conducta que lo identifica. Por ejemplo, Jesús echó fuera el espíritu de enfermedad. Había una mujer que tenía un espíritu que torcía su columna vertebral, la tenía jorobada, y el espíritu se manifestaba en su cuerpo, hasta que Jesús dijo, espíritu de enfermedad fuera, y sale el espíritu de enfermedad, y la mujer se recupera automáticamente. Unos no saben de qué espíritus son. Dice Lucas 9:54-56. Los discípulos querían hacer descender fuego del cielo a unos que pues eran unos pecadores. Y Jesús les revela, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces hay mucho que aprender acerca de nuestra conducta, cuál es humana, cuál es espíritu y cuál es o qué es el espíritu que se está manifestando. Así que no es nomás un asunto de echar fuera demonios y ponerse ahí a hacer cosas. Entonces, mostrando que la conducta revela al espíritu que opera. El extremo llega cuando las personas se van entregando a los espíritus, a lo espiritual, y llegan a ser hijos del diablo, tal como se lo dijo Jesús a los judíos. Hay gente que juega con estas cosas espirituales, pero no saben que cada vez que se acercan más a sus prácticas, terminan siendo hijos del diablo. El mismo Jesús le dijo a los judíos, que eran judíos, escribas y fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestra padre queréis hacer. Así que hay deseos que son biológicos, hay deseos que son espirituales, hay deseos que son del Espíritu de Dios y hay otros que no lo son. Cuando la persona entrega su corazón a un pecado, a una maldad,
a un asunto espiritual, ahí es donde empieza a formarse como hijo del diablo, porque se identifica con él. Así también cuando el creyente entrega su corazón a Cristo, empieza a formarse Cristo en ellos. Entonces hay la pregunta, ¿quién le ha entregado? O sea, ¿a quién yo le he entregado mi corazón? Si no es a Cristo, entonces ¿a quién se lo entregué? Cuanto más pecado hay en la sociedad, más espíritus inmundos operan en los humanos. Y los creyentes son tentados al pecado y a la carnalidad, atrayendo pecado y el pecado a espíritus inmundos que después lo quieren destruir. Ya para terminar, entonces, no es nada raro que los espíritus ocupen cuerpos humanos como sus casas, modulen el temperamento, el comportamiento de la persona, hablan por medio del cuerpo como si fuera la persona cuando no lo es. Jesús explicó que un espíritu inmundo sale del cuerpo humano buscando lugares donde encontrar reposo y no encuentra, se fastidia, dice regresaré a mi casa donde salí, y cuando regresa la encuentra vacía, ordenada y limpia, y va a buscar a otros 7 más que él conocía, se pusieron de acuerdo y regresaron y se metieron 8. Entonces, si usted escucha, por ejemplo, a alguien que dice, mire, estoy cansado de estar en mi casa, voy a buscar un lugar donde descansar y me voy por ahí a la playa, ¿cómo saber quién está hablando? Pues porque hablan igual. Jesús dijo que el espíritu inmundo que salió del cuerpo dijo, salgo a buscar lugares de reposo. Y no encontrando un lugar de reposo, dijo, me regreso a mi casa donde salí. Eso no parece voz de diablo ni de demonio. Esa es una voz normal de cualquier persona que ya lo hemos escuchado. Pero bueno, ¿por qué es importante saber sobre los espíritus? Porque según el espíritu de Yahweh, su simiente espiritual llegó a ser el cuerpo espiritual por la resurrección como hijo primogénito de Yahweh. Mira, este es bien interesante y a mí me ha impresionado bastante. El espíritu de vida eterna estaba con Yahweh. Se manifestó humanamente como Jesús. Se encarnó como la palabra. Ok. Por otro lado enseña que el espíritu de vida eterna es la simiente espiritual de Yahweh. Por eso que Pedro escribe, ¿no? Renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que permanece. También Juan explica en su carta de que el que es de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él. Entonces sí se habla de una simiente espiritual. Entonces esta simiente espiritual le da el cuerpo humano en Jesús, un cuerpo mortal, lo da como ofrenda en el nuevo pacto, muere en la cruz, termina la vida humana de Jesús unigénito, y ahora una vez que se hace el proceso, ahí es donde entra el espíritu de vida eterna como sumo sacerdote, llevando la sangre del Cordero Jesús al lugar, al propiciatorio celestial. El Padre acepta el sacrificio, concede el perdón y la vida de resurrección al cuerpo de Jesús. Ya no había nada contra Jesús, no había contra él un pecado, una maldición, una mala obra, todo era una obediencia perfecta. Murió en obediencia al Padre. Eso no lo condena, pero tenía que morir porque había tomado el lugar del pecador. Entonces ordena a Jesús que resucite al cuerpo de vida eterna. Pero Jesús no puede resucitar con cuerpo de carne y sangre, así como Lázaro, porque entonces todo lo que hizo se perdió. Entonces puede ser que el espíritu de vida eterna, después de haber hecho el servicio sumo sacerdotal con la sangre de Cristo, regresa al tercer día a su cuerpo muerto, se une al cuerpo y se produce la vida en cuerpo resucitado, que se llama cuerpo espiritual, un cuerpo espiritual resucitado. Ese cuerpo resucitado, dice Romanos capítulo 1, verso 3, que ese cuerpo resucitado fue declarado hijo de Dios, o hijo de Dios, hijo de Yahweh. Y en el capítulo 1 de Hebreos explica a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y cuando introduce el primogénito, dice, adórele todos los ángeles de Yahweh. Y en el verso 8 dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Elohim. Entonces quiere decir de que a la hora que resucitan, a la hora que el espíritu de vida eterna se une al cuerpo y lo resucita, y es declarado hijo de Dios corporalmente,
está incluido el espíritu de vida eterna en el cuerpo. Por eso que el Jesucristo resucitado es cuerpo espiritual. Ahí es donde es 100% cuerpo, 100% espíritu. 100% espíritu por el espíritu de vida eterna que le ha dado vida al cuerpo muerto. Y 100% cuerpo porque lo que resucitó pues, fue el cuerpo. Pues es cuerpo espiritual. Pero no en el unigénito, sino en el primogénito resucitado. De ahí es que Jesucristo resucitado es la simiente espiritual que llega a ser cuerpo resucitado como hijo primogénito eternamente. Y ahora, como es eternamente, ahora ya es rey, ya es sumo sacerdote del reino sacerdotal de Yahweh, Melquisedec, a la manera de Melquisedec. Entonces, la voluntad de Yahweh, su espíritu de vida eterna, el rey y sumo sacerdote del reino sacerdotal de Yahweh, a la semejanza de Melquisedec. Este recorrido lo hace desde el principio como la palabra, ¿no? Sale como la palabra, el logos, el dabar, la simiente espiritual, pero antes de la encarnación lo vemos operando en el cuerpo de Melquisedec, como ya hemos dicho, sacerdote, Dios Altísimo, Rey de paz, la evidencia de la presencia del Espíritu de vida, la forma y su autoridad para bendecir tanto a Abraham como al Dios Altísimo, que era imposible que sea un ser humano en cuerpo de carne de pecado, y que Dios lo reciba, dicha bendición solo podía venir del Espíritu de vida que operaba dentro del cuerpo de Melquisedec. Por un lado tenemos al Espíritu de vida eterna como la simiente de la mujer, de Génesis 3:15, operando en la línea de los primogénitos de la línea santa. Y a la primogenitura habla de Abel, de Sed, de Enoc, Matusalén, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, los profetas, Samuel hasta Juan el Bautista. Toda esa línea de primogenitura habla de la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer tiene que ser el espíritu de vida eterna, porque es imposible que Jesús, un humano, muerto y sepultado, ahora esté venciendo al espíritu de la muerte. No, mientras que el cuerpo estaba muerto, pues le dan 3 días para que haya 3 operaciones, mientras que estaba el cuerpo muerto en el sepulcro, entonces el espíritu de vida eterna como sumo sacerdote es el que hace la operación de llevar la sangre al propiciatorio. Después ya regresa a su cuerpo, se une y ahora lo resucita. Y por eso es que en la línea sacerdotal, por Melquisedec, la línea de la simiente de los primogénitos, que inclusive Mateo explica, divide las generaciones desde Abraham hasta Cristo en grupo de 14 generaciones. Lucas, en el capítulo 3, del 23 al 38, empieza diciendo que Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y sigue hablando hasta el verso 38, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Esa es la línea de los primogénitos. Pero, ¿qué espíritu está detrás de toda esta línea humana y santa? ¿Qué mueve a toda esta primogenitura en esa línea? Que Dios la conserva, que Dios interviene, que Dios la cuida. Este es el espíritu pues, de vida eterna. ¿Por qué? Porque primeramente todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Porque Él es la simiente de Yahweh, quien llegó a ser Jesús resucitado. El Hijo primogénito de Yahweh en cuerpo espiritual a quien resucitó. Y Él es el mismo espíritu de vida que tienen los creyentes para que seamos resucitados a la misma imagen del Hijo primogénito, para que seamos hechos a la imagen del Hijo. El espíritu de vida eterna es quien tiene cuerpo humano y se manifestó, dice el espíritu de vida eterna, quien tiene cuerpo humano y se manifestó a Israel como Jesús, Yahweh salva. Lo conocemos más como Jesús, pero lo que está diciendo es Yahweh salva, porque tuvo que ser así, porque para hacer la doble operación en un cuerpo de carne y sangre y la otra en el espíritu, al final el espíritu de vida eterna pues se une a su cuerpo, que ya lo hemos repetido para ver si así se puede acordar mejor. En un cuerpo espiritual es declarado hijo primogénito de Yahweh corporalmente, donde habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Ahora termino. Por más de 3000 años,
todos los estudiosos se concentraron en la persona de Melquisedec, haciendo preguntas sobre este hombre enigmático. ¿Quién era? ¿De dónde vino? ¿Por qué no tiene genealogía? ¿Por qué aparece y desaparece? ¿Por qué bendice a Abraham? ¿Por qué recibe diezmos? Pero nadie se preguntó qué espíritu operaba detrás del cuerpo del sumo sacerdote, del sacerdote Melquisedec. Entonces ahí está el error. Aún el mismo escritor de Hebreos también se enfocó en el cuerpo, no en el espíritu. Hebreos 7:2-3 dice: el Rey de justicia, Rey de paz, sin madre, sin padre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El escritor se sorprende porque está mirando al hombre, y de esa perspectiva no tiene padre, madre, genealogía, principio ni fin de tiempo. Eso es imposible para un ser humano, pero Melquisedec por eso se volvió enigmático. Pero si hubiera puesto su atención al espíritu, entonces todo encaja. Habría entendido inmediatamente. El espíritu de vida eterna es el que es sin padre, sin madre, sin genealogía. El espíritu de vida eterna es el que no tiene principio ni fin de vida. El espíritu de vida eterna es el que permanece sacerdote para siempre en su cuerpo resucitado como hijo primogénito. Cuando dice hecho semejante al Hijo, no está diciendo que Melquisedec era Jesús. Está diciendo que el espíritu que operaba en Melquisedec es el mismo que operó en Jesús resucitado, quien llegó a ser rey, hijo primogénito de Yahweh, sumo sacerdote eterno, cabeza del reino sacerdotal y hermano mayor de todos los sacerdotes, que es la iglesia. La clave doctrinal es: Melquisedec no es el misterio. El espíritu que operaba en Melquisedec, ese es el misterio. Ese es el misterio oculto por miles de años. Hoy es revelado a la iglesia porque solo la iglesia tiene el espíritu de vida eterna y todos tenemos que saberlo. Amén. Bueno, pues, entonces, ese es todo el gran misterio del Melquisedec. Se centran en el cuerpo y dicen: ¿cómo este cuerpo puede tener vida eterna? Puede ser así, así. Oye, pero y adentro del cuerpo, el que está dentro del cuerpo, el espíritu, es la máquina que hace funcionar los cuerpos. Pero en fin, ya hemos hablado bastante y no quisiera reanudar porque se va la hora. Pero quisiera pues que no lo tomen esto a la ligera y que el domingo voy a explicar la relación que hay de nuestro sacerdocio con el sacerdocio de la Trinidad y hacer un paralelo entre los dos para sacar una conclusión que nos determine pues llegar a tener una convicción que se pueda demostrar bíblicamente qué es lo que usted cree, por qué lo cree, para qué lo cree, qué espera al creerlo, por qué, ¿no? Y poder así usted estar bien seguro de su fe, en qué se sostiene, cómo lo demuestra bíblicamente y por qué es que usted vive de acuerdo a esa convicción. Tenemos mucha herencia de iglesias tradicionales. Estamos acostumbrados a memorizar textos y hacer fe en el texto, pero cuando nos preguntan que lo explique, no sabemos. Si lo entendemos, no, pero por fe se entiende, son misterios de Dios. Entonces son cosas que no debe ser así, sino debemos de tener una convicción clara, segura, firme, para poder nosotros sentirnos totalmente convictados de lo que creemos y por qué lo hacemos. Bueno, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Está el hermano Ricardo, la hermana Ana Chamorro, está la hermanita Flor. Ah, mira, pues la hermana Flor Añales, que no la veo a la hermanita. Qué bueno que está ahí con nosotros esta vez. Bueno, Dios los bendiga. El domingo voy a estar con el otro tema adicional a este. Yo estoy acá en California a las 3 de la tarde, en Lima debe ser 5 de la tarde. Un abrazo a todos, bendiciones, amén. Cualquier cosa, pues al Facebook, al YouTube, pónganme un like, repártanlo a sus amistades, para que ellos también puedan oír y tener un criterio propio. Dios los bendiga, un abrazo.